Bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal de YouTube de la Academia Veropo. Hoy vamos a corregir el examen oficial de la convocatoria 2021, 2022 y 2023 de un total de 230 plazas de administrativo Junta de Castilla y León por promoción interna. Este examen se celebró el sábado 29 de noviembre del 2025. Vamos a ello. Vamos a corregir el primer bloque y las preguntas de reserva de este bloque, en concreto 4 preguntas. Como veis, en primer lugar, nos hacen diferentes preguntas sobre la Ley 39/2015. En la primera pregunta, de entrada, van al artículo 1 de nuestra ley y se establece en concreto, nos están preguntando, en base a ese artículo 1, cuál es el objeto que tiene la Ley 39/2015. En este caso, de todas las respuestas que nos establecen, la única correcta es la B de Barcelona, dado que este artículo 1 nos marca, entre otras cuestiones, que va a regular los requisitos de validez y de eficacia de los actos administrativos. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que cuando nos hablan de las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, lo que regula es el procedimiento administrativo común de todas las administraciones públicas. Por ello, no es la correcta. Pregunta número 2. Según lo establecido en el artículo 5 de la misma ley 39/2015 respecto a la representación de los interesados. Aquí en este caso, en la primera respuesta nos hablan, estaría todo bien, formular solicitudes, presentar declaraciones, comunicaciones, etc. Y os dicen en nombre de otra persona, se presumirá la representación. Esta última parte no es la correcta, dado que nos dicen deberá acreditarse esa representación. Sin embargo, en la B, que es la respuesta correcta, se establece por parte de esta ley, en este artículo 5, que las administraciones pueden habilitar, ¿no?, tanto a nivel general o específico, tanto a personas físicas como jurídicas, autorizadas para que puedan llevar a cabo ciertas transacciones electrónicas en representación del interesado. Por ejemplo, de cara a la respuesta número C, que os hablan de falta o insuficiente acreditación de la representación, impedirá en todo caso que se tenga por realizado el acto. No es correcta porque sería no impedirá, ¿no?, que es lo que nos falta en esta respuesta. En cuanto a la pregunta número 3, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2015 también, se exceptúan de la obligación de la Administración de dictar resolución expresa. Partimos ya de que el artículo 21 es uno de los artículos fundamentales de esta Ley 39/2015. En este caso concreto, la respuesta correcta es la A. Los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos únicamente que se implican, ¿no?, el deber de presentar una declaración responsable o comunicación. Estos son los únicos casos en los cuales la administración, cualquier administración, no está obligada a dictar resolución expresa y a notificarlo, ¿no? La B, ¿por qué no es? Porque en estos casos sí que tiene que dictar resolución expresa. Lo que ocurre es que simplemente va a establecer o va a decir en dicha resolución la circunstancia que se ha producido. Pues se ha resuelto por prescripción, por renuncia, caducidad. Número 4, según lo establecido en el artículo 24 de esta Ley 39/2015, en relación con el silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Bueno, aquí en este artículo, la Ley 39, ¿no?, nos establece todo lo referente al significado del silencio, hace diferencias, ¿no?, de cara a si ese procedimiento se ha iniciado de oficio o se ha iniciado a solicitud del interesado. En concreto, en esta pregunta, lo que tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, en la parte A, no es lo que no está correcto. En la B, cuando nos dice antes, la B, la resolución posterior con vinculación al silencio es sin vinculación, ¿no? Y la única correcta sería la C, ¿no? Tiene
En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto solo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo, ¿no? Porque la estimación vincula. Cuando posteriormente la administración dicte la resolución expresa posterior. 6. A tenor del artículo 96 de la misma ley, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en el plazo, la A es la correcta, 30 días, a contar desde el día siguiente a que se notifique al interesado que ese procedimiento se va a desarrollar, se va a llevar a cabo de manera simplificada. Es concreto, esta pregunta número 6 es una pregunta muy típica, que nos aparezcan los 30 días o nos aparezca, como en este caso, el mes, ¿no? Siempre 30 días, que es lo que me establece literalmente la propia ley 39. ¿El por qué? Pues porque un mes puede ser de 30, 31, 29, dependiendo, ¿no?, del mes en concreto. Por eso siempre tenemos que ir literalmente, en este caso, a los 30 días. Pregunta número 7. Según el artículo 95 de la Ley 39/2015 también, cuando se produzca la paralización del procedimiento por causa imputable al interesado, si el procedimiento se ha iniciado a su solicitud, como os dicen en la B de Barcelona, la Administración le advertirá que transcurridos 3 meses se va a producir la caducidad del procedimiento, ¿no? Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que es la única correcta porque me aparece todo a solicitud del interesado y los 3 meses que tenemos que tener en cuenta como tal. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106.2 de la Ley 39/2015, las administraciones públicas podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2. Aquí estamos hablando de las causas de nulidad. El 47.1 te habla de todo lo que es la nulidad de los actos. Sin embargo, el 47.2 de las disposiciones, ¿no? En este caso me tengo que ir, tal como se establece, nos remiten esa nulidad de las disposiciones a la C. De oficio, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano equivalente, si hablamos de una comunidad autónoma y tuviera esa comunidad un órgano equivalente en su caso concreto, ¿no? Así que ahí vemos cómo efectivamente es fundamental, ¿no?, tener en cuenta ese punto 2 y ese punto 2 que se establece, ¿no?, en esta pregunta número 8. 9. Según dispone el artículo 107.2 de la Ley 39/2015, la declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos, hay un periodo de tiempo, y ese periodo que nos marca el 107.2 son 4 años, por lo tanto, la C. 10. El artículo 109.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, Ley 39/2015, establece que las administraciones públicas podrán rectificar errores materiales de hecho o aritméticos, ¿no? En este caso concreto se establece que no hay límite de tiempo, es en cualquier momento. Y esta rectificación tanto se puede llevar a cabo de oficio, porque la encuentre, se dé cuenta de ella la propia administración, o también a instancia del interesado. Pregunta número 11. De acuerdo con el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, señale, en este caso, la respuesta correcta. Ahí en concreto nos dicen: contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa. Los recursos caben contra las resoluciones o contra los actos de trámite, ¿no?, que deciden directa o indirectamente sobre el fondo del asunto. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabe la posibilidad de poder interponer un recurso ordinario, un recurso en vía administrativa o incluso, ¿no?, extraordinario en su caso. La propia ley en ese sentido es tajante, ¿no?, a la hora de establecer la prohibición a este respecto. 11. De acuerdo con el artículo 112.3 de la misma ley, señale la respuesta correcta, ¿no? Ahí, como hemos dicho, no cabe el recurso en vía administrativa. 12. Según el artículo 1.3 de la Ley de lo Contencioso, de la Jurisdicción Contencioso Administrativo y con relación a la Comunidad de Castilla y León. Aquí un poco como que nos adaptan la ley
a la Comunidad de Castilla y León. Y nos preguntan: los juzgados y tribunales del orden contencioso conocerán. La correcta es la A: actos y disposiciones en materia de personal, administración, gestión patrimonial sujetos al derecho público, adoptados, como me están preguntando, ¿no?, de cara a Castilla y León, pues la respuesta tiene que ser coherente con ello, ¿no? Y nos dicen a las Cortes de Castilla y León, Consejo de Cuentas y el Procurador del Común. Si yo me voy a ese artículo 1.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, me encuentro igual este párrafo, solo que en vez de hablarme de Cortes de Castilla y León, pues te hablan de lo que te dice la propia ley, es asambleas de las comunidades autónomas, ¿no? El Tribunal de Cuentas, que también te lo nombran en Castilla y León, sería el Consejo de Cuentas, y el Defensor del Pueblo, que nos lo nombra, sería el Procurador del Común. Por lo tanto, es una pregunta adaptada, tanto la pregunta como tal como la respuesta correcta, a lo que implica Castilla y León, ¿no?, a la organización de la Comunidad de Castilla y León. 13. Según establece el artículo 16 de la Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transpone, bueno, el ordenamiento, las directivas, ¿no?, del Parlamento Europeo, etc. En todo caso, se consideran contratos de suministro los siguientes, ¿no? Bueno, pues aquí efectivamente sería la C, es una pregunta también bastante habitual, y os dicen los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada, ¿no? La duda la podemos tener con la los que tengan por objeto la adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida. Al ser desarrollados a medida, ahí se establece en la propia ley de contratos que esos, solamente esos, serán considerados contratos de servicios, ¿no? Por ello la correcta sería la C. 14. De conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Contratos. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 143.000 euros. El artículo 22, cuando nos habla de los contratos de servicios SARA, nos diferencia dependiendo de quién vaya a ser el órgano que lo realiza, ¿no? Entonces, en concreto, la A estaría correcta porque se establece una entidad gestora de la Seguridad Social que me la recogen, ¿no?, con esa cuantía de igual o superior a 143.000, tanto sea una entidad gestora como la Administración General del Estado o sus organismos autónomos, ¿no? En los otros dos casos, aquí sería una cuantía, en la letra B igual o superior a 221.000 euros, y en la C sería una cuantía igual o superior a 750.000. Así que la A sería la correcta. 15. De conformidad con lo establecido en el artículo 159 de la Ley de Contratos también del sector público, y en relación con el procedimiento abierto simplificado, el plazo para la presentación de proposiciones, pero me establece en los contratos de obras, ¿no?, será como mínimo de 20 días, ¿no?, tal como marca el propio artículo en concreto 159 de la Ley de Contratos. Es cierto que a nivel general nos marcan no menos de 15 días, salvo en los contratos de obras, que ahí serían no menos de 20, ¿no? Por lo tanto, ahí el problema lo podemos tener de cara a esos 15 días, ¿no?, que nos aparecen en la A y en la B. 16. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del texto refundido del EB, señale la afirmación correcta, ¿no? Me está marcando el propio artículo, y si nos vamos al artículo 30, la B es correcta. Prevé la deducción proporcional de haberes por parte de jornada no realizada o por ejercitar el derecho de huelga. En ambos casos esta deducción no es una sanción. Esta parte del principio jornada no hecha, jornada no cobrada, ¿no? Luego ya otra cosa es que por algún motivo se tenga, ¿no?, que abrir a mayores un procedimiento sancionador o no. Si estás ejerciendo el derecho de huelga de manera correcta, no va a haber además procedimiento sancionador. En el caso de la A, que os hablan de potestad sancionadora, no hay potestad sancionadora por lo que acabamos de comentar, no va a ser una sanción. 17. Según el artículo 40 del texto refundido del EB, las juntas de personal tendrán las siguientes funciones en sus respectivos ámbitos. En la C nos dicen, como correcta, ser informados de todas las sanciones impuestas
por faltas muy graves, no por faltas graves, ¿no? Esto en concreto nos aparece en el artículo 41 en el punto o letra C. 18. Los cuerpos y escalas de funcionarios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León se crean, modifican y suprimen obligatorios siempre por ley. Aquí me hablan Cortes de Castilla y León, adaptado no totalmente a que me está haciendo la pregunta de cara a la Comunidad de Castilla y León. 19. Señale la correcta. En este caso nos dicen de cara a la Ley de Función Pública de Castilla y León y nos dicen no se atribuye a la Junta de Castilla y León, ¿no? En este caso concreto me están preguntando todo lo referente a las competencias, ¿no?, que van a ejercer los distintos órganos en temas de personal en Castilla y León, y la Ley de Función Pública en concreto, cuando me habla de las competencias de la Junta, todo ello me viene recogido en el artículo 6, ¿no? Y efectivamente aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de esa competencia que no está atribuida a la Junta, os dicen aprobar las normas de desarrollo sobre organización y funcionamiento del registro de personal. ¿Eso qué ocurre? Que eso es verdad, que me lo recoge la Ley de Función Pública, pero no me aparece en las competencias de la Junta de Castilla y León, que está en el artículo 6. Eso está en el 7 y se le atribuye al consejero competente en materia de función pública. Continuamos y posteriormente, en la pregunta número 20, vuelven al texto refundido del EBEP, nos preguntan por el artículo 8, artículo muy importante porque es el que nos plasma la clasificación de los funcionarios, ¿no?, y de todo lo que va a ser los empleados públicos a nivel de ese concepto amplio, ¿no?, que coge el texto refundido del EBEP, y la única que está bien es la C. Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo por tiempo indefinido o temporal, y el personal eventual, ¿no? Esa la tendríamos total y absolutamente completa. 21. De acuerdo con la Ley de Función Pública de Castilla y León, ¿quién determinará el número de puestos con sus características y retribuciones reservados al personal eventual, siempre en función de los créditos presupuestarios consignados al efecto? Esto es otra competencia que me aparece en la Ley de Función Pública en el artículo 6.2, letra M, y se establece que eso, quien lo tiene que llevar a cabo es la Junta de Castilla y León. Pregunta número 22. Según establece el artículo 24 de la Ley de Función Pública, las RPTs y sus modificaciones, ¿cómo se llevan a cabo? Correcta. B de Barcelona. Se aprobarán por acuerdo de la Junta de Castilla y León a propuesta de la Consejería competente en materia de función pública. Esto nos aparece regulado en concreto en el propio artículo 24.3 de la Ley de Función Pública. Y luego ya mayores, sí que es verdad que no está completa del todo, pero está correcta, nos dice que se notificará a los interesados de manera individualizada, ¿no?, en su caso. 23. ¿Quién es el órgano competente para conceder la rehabilitación de quien hubiera sido condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitación una vez cumplida esta, atendiendo a las circunstancias y a la entidad del delito cometido según el artículo 37 de nuestra Ley de Función Pública de Castilla y León? En este caso, siempre, claro, ¿quién tiene que pedir esa rehabilitación? El propio interesado, ¿no? Pero como esto es algo específico, porque estamos hablando de que ese sujeto ha cometido un delito, entonces es el único caso de rehabilitación en el cual lo tiene que decidir la Junta de Castilla y León y mediante un acuerdo. 24. Según lo establecido en el artículo 89.4 del texto refundido del EBEP en relación con la excedencia por el cuidado de familiares. Correcta solo es la B, donde nos dice en el periodo de excedencia será único para el sujeto causante cuando un nuevo sujeto causante, el que provoca, ¿no?, que ese funcionario pida la excedencia, diera origen a una nueva excedencia, el inicio del periodo de la misma, de la segunda, pone fin al que venías disfrutando, a la primera. Por lo tanto, no se suman, ¿no?, periodos de tiempo de ambas excedencias. 25.
Conforme a lo establecido en el artículo 15 del texto refundido del EBEP, ¿cuál de los siguientes no es un derecho individual de los empleados públicos que se ejerce colectivamente? Como sabemos, el texto refundido nos diferencia entre derechos individuales y derechos individuales ejercidos colectivamente. Estos últimos son sobre los que nos están preguntando y la B de Barcelona no está. La libre asociación profesional es el derecho a la libertad sindical, que nos recoge ese artículo 15, y los otros dos están correctos de cara a la respuesta A y a la respuesta C. 26. Según lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Función Pública, son retribuciones complementarias. Complementarias, B de Barcelona, gratificaciones por servicios extraordinarios que preste el funcionario fuera de su jornada laboral, que en ningún caso, dado que son extraordinarias, pueden ser fijas en la cuantía ni periódicas en el devengo, ¿no? Va a ser puntualmente solo cuando ese funcionario las realice, cuando le aparecerán en nómina. 27. Según lo establecido en el artículo 48 del texto refundido del EBEP, los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos, ¿no? El artículo 48 es importantísimo, donde nos regulan todos, y aquí de cara a cuál es la correcta, que este permiso siempre ocasiona bastante problema, ¿no? En concreto es la C, que nos dicen por accidente, enfermedad grave, hospitalización, intervención quirúrgica sin hospitalización, que precise de reposo domiciliario, cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad, son 5 días hábiles, ¿no? El fallecimiento se recoge aparte en este mismo artículo, ¿no? Y en la misma letra, pero va por otra vía, ¿no? En la A tenemos mal los días establecidos, os hablan aquí de 2, serían 3, y en la B nos pasa lo mismo, serían 2 o 4, no 3 días como nos aparecen ahí en concreto. 28. En el régimen general de la Seguridad Social, la cotización por las contingencias de desempleo aplicables a los funcionarios de carrera. Esta es de todo el examen. Es la pregunta, la única pregunta que está puesta para caer, para engañar. Es muy habitual que se pueda haber fallado, no por difícil, sino pues porque en ese momento pues no caemos, ¿no? En lo que nos están realmente preguntando. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Aquí os dicen la C, A y B son incorrectas. ¿Pero por qué son incorrectas? Porque no cotizan por desempleo los funcionarios, están exentos, ¿no? Y además tienen un régimen especial, por lo tanto, por todas partes. Sin embargo, si me hubieran dicho el interino, ahí ya el tema habría cambiado, porque ellos sí que cotizan, ¿no? Por desempleo. 29. ¿Qué principio presupuestario tiene rango constitucional según el artículo 135 de la Constitución, que es de lo que parte todo, artículo que se reformó en su momento, ¿no? Para adaptarlos a todas las exigencias de la propia Unión Europea, y el único sería el de estabilidad presupuestaria. Los demás no entran, ¿no? Dentro de lo que establece este artículo 135 en concreto. 30. Dentro de la clasificación presupuestaria que comprende el capítulo 3, dentro de ingresos corrientes. Serían tasas, precios públicos y otros ingresos, como me aparece en la C, ¿no? Si habláramos, nos hubieran preguntado el capítulo primero, sí que serían, ¿no? Hay ingresos, impuestos directos, en el capítulo 2 serían impuestos indirectos. Bueno, pues la única correcta es la C en este caso. 31. ¿Qué órgano analiza las políticas de gasto teniendo en cuenta los objetivos y los recursos de que se dispone para ello? Formula propuestas sobre las prioridades de gasto a incluir en el anteproyecto de presupuestos. Para esto está establecido la Comisión Funcional del Presupuesto. Esto lo han marcado diferentes órdenes de Hacienda que salen, como sabemos, pues bueno, todos los años, ¿no? 32. De entre los siguientes, ¿qué requisito debe cumplirse para la tramitación de las enmiendas al proyecto de ley de presupuestos generales de Castilla y León que propongan un aumento de crédito? Si proponen un aumento de crédito, nuestra propia, ¿no?, normativa establece que en esos casos, ¿qué hay que hacer? Compensar. Por eso es la C. Debe proponerse una baja
de igual cuantía en la misma sección además del presupuesto, ¿eh? Por lo tanto, estamos hablando dentro de lo que es la clasificación orgánica, dado que me marca la palabra sección. 33. De conformidad con lo establecido en el artículo 129 de la Ley de Hacienda. Serán ampliables, por lo que podrán incrementarse en una cuantía igual a la suma de las obligaciones cuyo reconocimiento sea preceptivo, los créditos para los gastos que se detallan a continuación. Serían los referentes a gastos de personal cuando tengan que ser aumentados. ¿Por qué? Pues porque se ha decidido aumentar el salario mínimo interprofesional o porque haya, ¿no?, algún tipo, como nos dicen, una imposición, por parte del Estado, en su caso concreto, ¿no? La Ley de Hacienda efectivamente así lo establece. Y luego, de cara a otras preguntas, otras respuestas que tenemos aquí, el exclusivamente, pues efectivamente lo tenemos mal, porque no es solo, ¿no?, de cara exclusivamente. 34. ¿Qué figura regula la Ley de Hacienda del sector público para cuando se deba efectuar a cargo del presupuesto de la Administración General de la Comunidad algún gasto que no pueda aplazarse hasta el ejercicio siguiente cuando no exista crédito adecuado en el presupuesto aprobado, ¿no? En este caso nos tenemos que ir a un crédito extraordinario, literal, artículo 131 de la Ley de Hacienda. 35. Según el artículo 126 de la Ley de Hacienda, podrán dar lugar a la generación de créditos para gastos en la forma que reglamentariamente se determine. En este caso concreto nos están diciendo como respuesta correcta los recursos de carácter finalista cuya cuantía resulte superior a la estimada al aprobarse los presupuestos. Me están hablando de una generación y la generación implica que ha entrado más dinero de lo que se esperaba, de lo que se tenía estimado cuando se llevó a cabo esa OPA, esa aprobación en concreto. En la B y en la C, la palabra remanentes de crédito no tiene nada que ver con las generaciones de crédito. 36. En relación con las autorizaciones y compromisos de gasto, con cargo a ejercicios futuros en los contratos de obra de carácter plurianual, con excepción de los realizados bajo la modalidad de abono total del precio, se efectuará una retención adicional de crédito, que es una cuestión que siempre se destaca mucho, ¿no?, cuando explicamos todo lo referente a este tipo de actuaciones. Sería la C, del 10% del importe de adjudicación, no del presupuesto base de licitación como me aparecen en las otras, ¿no?, en el momento en el cual se vaya a realizar, ¿no?, en concreto. Por lo tanto, esto me aparece en el propio artículo, ¿no?, 111 de nuestra Ley de Contratos del sector público. 37. De conformidad, y en la Ley de Hacienda también me aparece al respecto del anterior. 37. De conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 5/2008, ¿no? Estamos hablando de nuestra normativa de subvenciones de Castilla y León y en este caso nos preguntan, ¿no?, quién va a ser el órgano competente para resolver los procedimientos de concesión de subvenciones. Bueno, esta es una pregunta literal y ahí que nos tenemos que ir siempre a lo que establezca las bases reguladoras de la subvención, la B. 38. La expedición de órdenes de pago a justificar procederá en los siguientes supuestos, ¿no? Aquí me puedo ir al artículo 162 de nuestra normativa al respecto. Y bueno, aquí en este sentido lo que tenemos que tener en cuenta de cara a esa pregunta 38 es que os dicen en la contratación administrativa cuando esté previsto en la tramitación de urgencia, ¿no? Ahí me iría la propia Ley de Contratos del sector público, ¿no?, también. Pero bueno, en todo caso, lo que tenemos que tener en cuenta es que las demás en concreto no estarían bien, ¿no? ¿Por qué? Porque si me voy a la A, aprobación del gasto está mal, es reconocimiento del gasto, ¿no?, lo que tenemos ahí que tener en cuenta. Por lo tanto, esta no estaría correcta. Y en la B, en concreto, está mal, ¿no?, toda ella, el contenido que se establece. No tiene ningún sentido con lo que nos están preguntando. 39. De conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Ley de Hacienda del sector público, el ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán, entre otros, me dan la B de Barcelona, los derechos económicos liquidados durante el mismo, cualquiera que sea el periodo del que deriven. Lo importante es que se produce la liquidación
en el propio ejercicio. Aquí en concreto, por ejemplo, en la A está mal porque no son obligaciones, serían derechos, ¿eh? Ahí lo que tenemos que tener en cuenta. Y la B está, toda ella es reconocida a ese nivel, ¿no? Aparece textualmente. Y luego en la C, que nos hablan, a ver si lo localizo, derechos en concreto, efectivamente, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando nos hablan en general derechos reconocidos, no son derechos, son gastos. Por lo tanto, nos están jugando con los términos, ¿no?, que utilizamos a nivel presupuestario. 40. De acuerdo con la normativa vigente, para deducir una retención judicial de la nómina de un empleado público se tendrá en cuenta lo establecido. La A, el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el Real Decreto por el cual se fija el salario mínimo interprofesional, ¿no?, para cada año concreto. Aquí la Ley de Presupuestos del Estado en vigor no tiene que ver a la hora de deducir una retención judicial. 41. ¿A quién le corresponde autorizar con su firma la nómina mensual de haberes del personal que presta servicios en una consejería? Eso es una de las competencias que viene atribuida al secretario general de esa consejería, ¿no? Cada secretario general es el que lo tiene que llevar a cabo. 42. El Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Seguridad Social determina que el empresario descontará a sus trabajadores, en el momento de hacerles efectivas sus retribuciones, la aportación que corresponda a cada uno de ellos. Si no lo hiciera en ese momento, ¿qué pasaría? Pues que ya luego no lo puede hacer. Por lo tanto, es la C. No podrá realizarlo con posterioridad, quedando obligado a ingresar en la totalidad de las cuotas a su cargo, ¿no? Por lo tanto, él tiene que estar pendiente de hacerlo en el momento oportuno, siempre antes de que perciban, ¿no?, esas nóminas. 43. De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo, otra vez volvemos a la Ley 39/2015, además el artículo 14 es de los más importantes de esta ley, de los que más habitualmente se preguntan. Están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, pero en esta pregunta me preguntan señalen la incorrecta, ¿no? Y en concreto dicen A, entidades con personalidad jurídica, es sin personalidad jurídica y las demás están correctas. 44. Según establece el artículo 28 de la Ley 39/2015, las administraciones no exigirán la presentación de documentos originales a los interesados en un procedimiento administrativo, salvo que de manera excepcional la normativa estableciera lo contrario. Claro, si esa norma concreta que hay que aplicar a ese caso concreto establece esta necesidad, pues entonces se tendrían que presentar los originales. Pero sí es importante que tengamos en cuenta que es algo excepcional, ¿no?, como nos marca el propio artículo 28. 45. Según la Ley 2/2010 de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León. ¿Cuál de los siguientes no es un derecho de participación, ¿no?, de los ciudadanos? Y nos hablan del derecho de petición. Efectivamente, cuando vemos esta ley, me aparecen, ¿no?, los derechos de consulta, los de participación de políticas públicas, los de formular sugerencias, el derecho de petición que aparece aparte. Por lo tanto, no lo puedo, ¿no?, encuadrar dentro de lo que serían, como se establecen, derechos de participación. Va aparte. 46. De acuerdo con el artículo 16 del Decreto 13/2021, que nos regula las oficinas de asistencia en materia de registros, ¿no?, en Castilla y León. Os dice la orientación prestada a la ciudadanía, que versa sobre los procedimientos administrativos, servicios públicos, demás prestaciones de competencia autonómica. ¿Qué tipo de información es? Es información administrativa general, ¿no? Lo tenemos en el artículo 16 de este decreto. Y no es necesario que te identifiques, no te vas a tener que identificar para que te den esta información. ¿Por qué? Porque no tienes que ser interesado, ¿no? Cualquier persona puede ser informada de esto, ¿no? Por lo tanto, siempre sería información general.
47, de acuerdo con el decreto, el mismo 13 de 2021, en lo relativo a la práctica de notificación y comunicación en soporte no electrónico, las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración de Castilla y León podrán realizar una notificación o comunicación a solicitud de la persona interesada o de su representante, siempre que no está obligado a actuar electrónicamente, en comparecencia espontánea en sus dependencias, ¿no? Todo esto nos aparece recogido en el artículo 25.1 de este decreto. 48. Las oficinas de registro autonómicas no están obligadas a recibir, registrar de entrada y enviar documentos a la siguiente entidad. Esta pregunta es de las que son más complicadas, en el sentido de que este decreto establece que es obligado registrar documentación que vaya dirigido a otras administraciones públicas, ¿no? Teniendo en cuenta el concepto amplio de administración. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Instituto Tecnológico Agrario es un organismo público, el Instituto para la Competitividad es un organismo público, por lo tanto están dentro, ¿no?, de ese concepto de administraciones públicas que nos establecen diferentes normas, ¿no?, en Castilla y León a nivel general. Pero la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A., es una empresa pública, por eso no estarían obligadas a facilitárselo a ella, ¿no?, esos registros. 49. Según el artículo 27.2 de la Ley 39/2015, ¿qué validez y eficacia tienen las copias auténticas de un documento público administrativo o privado realizadas, cualquiera que sea su soporte, por los órganos competentes de las administraciones en las que quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y el contenido? Exactamente tiene la misma validez que el documento original y, como se dice en la misma validez, misma eficacia, ¿no? Lo tenemos ahí totalmente correcto. 50. Según el artículo 38 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, referido a la sede electrónica, la que tendríamos correcta es la B, que nos dice: las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias, ¿no? Sí es cierto que, por ejemplo, en la A, que nos puede parecer correcta, lo que tenemos mal es la palabra sistemas, que os dicen que garanticen, ¿no? Garanticen no, es que permitan en concreto. 51. El artículo 9 del decreto 7/2013 de utilización de medios electrónicos en Castilla y León define el contenido mínimo del que dispondrá la sede electrónica. Indique qué opción no está prevista, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de la que no aparece, de la que está mal. Sería el portal del empleado, ¿no? Esto nos aparece en este artículo 9 y efectivamente ahí es donde, ¿no?, te especifican todas, muchos más, ¿no?, de la A y la C, pero el portal del empleado no. 52. Según lo establecido en el artículo 14 y 15 de la Ley de Transparencia, en relación con el derecho de acceso a la información pública. En este caso, me remiten a los dos artículos, si nos vamos a ellos, la correcta sería la B. El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información implica un perjuicio para la protección del medio ambiente. Es una de las posibilidades que nos marcan. 53. Según lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Transparencia, que nos han preguntado anteriormente, ¿no?, acceso a la información y buen gobierno, en relación con las solicitudes de acceso a la información. B. El solicitante no está obligado a motivar, esto es algo además peculiar que siempre resaltamos de esta ley, no está obligado a motivar la solicitud. Se la van a coger aunque no venga motivada, pero sí que, digamos, la norma te anima a que motives, ¿no? ¿Por qué? Porque te dice que si lo haces voluntariamente, se puede tener en cuenta, ¿no?, a la hora de resolver. Por lo tanto, no es obligatorio, pero digamos es aconsejable. 54. A efectos de lo previsto en el Reglamento de la Unión Europea, referente a protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga, bueno, la directiva, se entenderá por encargado del tratamiento o encargado, ¿no? Aquí el problema que podemos tener es que lo equivoquemos realmente con el responsable, ¿no?
Todos estos conceptos que marca el reglamento de la Unión Europea nos aparecen todos ellos en el artículo 4 de dicho reglamento. Y cuando nos vamos al encargado, vemos la respuesta B. Persona física jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. Por lo tanto, definición en este caso literal de ese artículo 4. 55. A efectos de lo previsto en dicho reglamento que hemos comentado, ¿no?, anteriormente, el principio de minimización de datos supone, y eso nos aparece en el artículo 5 en concreto, y ahí es donde nos marcan, ¿no?, que esos datos personales serán adecuados, pertinentes, limitados a lo necesario, es decir, no dar más información de la que realmente se precisa, ¿no? Está dentro de los principios relativos al tratamiento. Estas serían esas preguntas del primer bloque, y luego tenemos 4 preguntas de reserva que continuamos comentando. La pregunta número 56 nos dice, según la ley 2/2010 de los derechos de los ciudadanos, ¿no? En este caso en concreto, como vemos, nos establecen o nos preguntan, ante peticiones colectivas de especial trascendencia para el interés público, el órgano competente para resolver, pues ahí nos establecen, en concreto, esto nos aparece en el artículo 32 de esta ley 2/2010, que convocará a los firmantes o parte de los mismos a una comparecencia personal antes de que él decida sobre el objeto de la petición que le han extrapolado. 57. De acuerdo con el decreto 4/2021 de 18 de febrero, por el que se establece la mejora de calidad e innovación de los servicios en Castilla y León. Aquí en concreto nos están preguntando sobre las cartas de servicios y nos dicen, son documentos mediante los que las administraciones públicas informan, ¿no? Hasta ahí perfecto. ¿De qué nos informan? Pues nos informan, como os dicen en la A, sobre compromisos de calidad de cara a los servicios públicos que se dan en Castilla y León, en respuesta a las necesidades y expectativas del ciudadano y a la demanda de transparencia que tiene que cumplir la actividad pública. Todo ello nos aparece regulado, en concreto en el artículo 13 de este decreto 4/2021. 58. En el régimen general de la Seguridad Social, los gastos de locomoción. Y nos explican además, ¿no?, que son cantidades destinadas por el empresario a compensar los gastos del trabajador por sus desplazamientos fuera del centro habitual de trabajo para realizarlo en un lugar distinto, y os dicen A y B, en este caso concreto, son incorrectas. Todo esto nos aparece en el texto refundido en el Real Decreto Legislativo de la Seguridad Social, en el artículo 147, ¿no? Y efectivamente ninguna de las dos estaría correcta porque no están exentos de cotización en todo caso, y el únicamente que tenemos ahí pues tampoco nos vale, ¿no? Ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que nos habla, ¿no?, de gastos de locomoción que utiliza el trabajador por desplazarse fuera del centro habitual de trabajo, y nos establecen que es necesario que el importe se justifique, ¿no?, con factura u otro documento, en su caso concreto equivalente, ¿no?, que es lo que tendríamos sobre todo que resaltar. 59. Para la reposición de fondos por el importe de los pagos realizados con cargo al anticipo de caja fija, la intervención delegada realizará las siguientes comprobaciones, ¿no? Todo esto nos aparece en el propio Real Decreto que nos regula los anticipos de caja fija, y en concreto sería la respuesta correcta a la coincidencia, lo que controla, lo que comprueba es que coincide el importe de la cuenta justificativa con los documentos contables a la hora, ¿no?, de llevar a cabo esa reposición de fondos que exige el anticipo de caja fija. Y 60 y última pregunta de reserva de este primer bloque, son órganos consultivos en materia de contratación del Estado. El único es la Oficina Nacional de Evaluación, ¿no?, que la tenemos en el artículo 333, ¿no? Luego, por ejemplo, por la C, ¿cuál es el problema que tenemos ahí? Que es la oficina independiente, que hasta ahí perfecto, pero es de regulación y supervisión, ¿no? Lo de racionalización y centralización está mal. Y la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, ¿no?, en este caso.
Vamos a corregir el segundo bloque referente al supuesto práctico. En primer lugar, pasamos a leer el contenido del supuesto y nos dicen: la Consejería de la Presidencia está licitando de manera anticipada un contrato de servicios. Aquí ya tengo la palabra que tengo que resaltar: contrato de servicios, para facilitar a la ciudadanía un acceso ágil, completo, claro y actualizado a la información administrativa general, ofreciendo además un sistema de apoyo a la tramitación electrónica. Datos que pueden ser importantes para el supuesto. Como todavía no he visto las preguntas, os he echado un ojo, tampoco lo tengo totalmente claro, aparte de contrato de servicios que hemos resaltado, luego tendríamos que resaltar el presupuesto base de licitación, que nos dicen a qué asciende, presupuesto total, con el IVA incluido, la cuantía, plazo de ejecución 36 meses, también puede ser importante, posibilidad de prorrogarlo por 24, no hay modificaciones previstas y el valor estimado del contrato, ¿no? Así que digamos que todo ese segundo párrafo puede ser fundamental para mi supuesto práctico. El servicio gestor efectúa la retención de crédito oportuna en la partida presupuestaria, pues señalar la partida presupuestaria con todas las clasificaciones, ¿no?, que se exigen como tal. Una vez aprobado el expediente de gastos, se formula el documento contable correspondiente. A la licitación concurren 2 empresas. Una de las ofertas presentada corresponde a una UT, compuesta por 3 mercantiles, ¿vale? La UT lo señalamos. Esta última, de las que componen la UT, con prohibición de contratar por sanción firme impuesta 6 meses antes. El órgano de contratación detecta la participación de Soluciones Integrales, la que tiene prohibición de contratar, y se plantea si puede admitir la oferta o no. Esto lo subrayaríamos también. En diciembre del 2025 el contrato es adjudicado y posteriormente formalizado con la empresa Datalic, ¿no?, que nos comentan, nos dicen el precio con el IVA incluido. Por parte del servicio gestor se formula el documento contable correspondiente, ¿no? Bueno, pues señalamos la empresa y el precio, ¿no?, por el cual se ha otorgado la misma. En el año 2027 entra en vigor una nueva obligación legal en materia de accesibilidad digital que requiere adaptar todo el sistema informático. Esta modificación no afecta al plazo inicialmente acordado, pero resulta esencial para poder continuar con la ejecución del contrato. El alcance de la modificación supone una variación presupuestaria del 3,41% del contrato original. La partida presupuestaria consignada no cuenta con crédito suficiente. Desde la partida presupuestaria no cuenta con crédito, eso es fundamental, con lo que ante esta situación se opta por hacer una transferencia, lo subrayamos, una modificación presupuestaria, minorando esta partida e incrementando esta. Todo eso importante. Don Severino es usuario del servicio objeto del contrato. Como consecuencia, al parecer, de una incorrecta información proporcionada por la empresa prestadora del servicio, no presentó solicitud para obtener una subvención que era de su interés. Debido a esto, presenta una solicitud de reclamación de responsabilidad patrimonial por el perjuicio económico sufrido, lo cual es desestimado por resolución expresa y notificado en plazo, ¿no? Aquí importante, reclamación de responsabilidad patrimonial. Ante esto, don Severino interpone un recurso, también esto lo señalamos como importante, potestativo de reposición, que resulta igualmente desestimado por resolución expresa y notificada en plazo. Por otro lado, don Bonoso, funcionario de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración de Castilla y León, que trabaja en el Servicio de Asuntos Económicos de la Consejería de la Presidencia, importante, y actuó como secretario de la mesa de contratación. Tiene una participación del 15% en el capital de la empresa contratista. Esto es súper importante. Descubierto este hecho, que podría vulnerar la normativa de incompatibilidades, se procede a la apertura de un expediente disciplinario. Durante la tramitación de este procedimiento se adopta como medida cautelar la suspensión provisional de funciones, la cual se eleva a definitiva en la resolución que pone fin al procedimiento. Finalizado el plazo de suspensión firme, don Bonoso no solicita el reingreso al servicio activo en el plazo determinado reglamentariamente y entonces se le declara
en situación de excedencia voluntaria por interés particular, ¿no? Tanto que nos solicita el regreso como la situación en la que se declara nos puede ser de importancia, ¿no? Tiempo después, don Bonoso quiere volver a su trabajo como funcionario. Presenta un escrito a la Dirección General de Función Pública solicitando el regreso al servicio activo solo si es posible hacerlo en la provincia de Valladolid. La Dirección General de Función Pública resuelve aceptando su petición, por lo que toma posesión en el puesto 12345 en la Consejería de la Presidencia. Tras haber regresado al servicio activo, tiene un accidente en el trabajo que da lugar a una IT. Importante, ¿no? Accidente laboral, consecuencia, la IT. La Dirección General de Función Pública convoca para provisión del puesto, no lo especifican, para el sistema de libre designación. Tras su alta médica, don Bonoso concurre a esta convocatoria, si bien no resulta adjudicatario del puesto. Paralelamente participa en un concurso para la provisión de puestos de trabajo convocado por la Comunidad de Madrid, obteniendo este puesto, del que toma posesión, ¿no? Por lo tanto, un concurso en Madrid. Vale. Vamos ahora a ver las diferentes preguntas que nos han hecho en base a este supuesto y como sabemos, muchas veces en los supuestos prácticos me dan un montón de datos, de información, que lo que hacen más que nada es despistarnos de cara a las propias preguntas. En este supuesto así se ha hecho. De hecho, además tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de las preguntas, no todas, se podrían contestar sin leer el supuesto, porque son teoría pura. Vamos a comentarlas. 61. ¿A quién corresponde aprobar el expediente de contratación? Esta sería una de las preguntas de teoría y a quien le corresponde, ¿no? La aprobación del expediente es al órgano de contratación, la C, ¿no? Además, recordaréis que esa aprobación del expediente implica también la aprobación del gasto. Todo esto me aparece en el artículo 117 de la Ley de Contratos del Sector Público. 62. ¿Cuál es el nivel de vinculación establecido con sujeción a las clasificaciones orgánica y funcional? Los niveles de vinculación son importantísimos. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que dependiendo, ¿no?, del tipo de gastos, así me establecen, ¿no?, un nivel de vinculación. Aquí sería la A, artículo y subprograma, ¿no? Importantísimo el 109, el 111. Bueno. 63. Dada la existencia de una empresa con prohibición de contratar en la UT, ¿no? Como veíamos la tercera, que formaba parte de la UT. ¿Cabe admitir su oferta? Nunca. Y además ahí no hay excepción, no. En las otras dos me dicen que sí, por lo tanto, en principio esta pregunta no nos tiene que plantear demasiado problema, ¿no? Y aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que es requisito, porque si no, cuando un empresario tiene prohibición de contratar, pues hace esa promesa de constituirse en UT si les adjudican para así conseguirlo, ¿no? Y los demás no tienen prohibición, por lo tanto ninguno de los integrantes de esa futura UT pueden tener prohibición de contratar. 64. ¿En qué momento tendrá la Administración la obligación de abonar el precio al contratista por los servicios realizados? Ahí me voy al artículo 198 de la Ley de Contratos del Sector Público y efectivamente ahí nos marcan, ¿no?, 30 días desde la fecha de expedición de los documentos que acrediten la conformidad del servicio. Eso es fundamental, ¿no? Por eso siempre se basan en la regla del servicio hecho. Se justifica que se ha hecho lo que se tenía que hacer y entonces 30 días desde ese momento, ¿no? Repito, artículo 198 de la Ley de Contratos. 65. En cuanto a la modificación no prevista en el pliego, ¿no? En este caso concreto, os da la B, será obligatoria para el contratista, dado que la cuantía, la alteración que va a sufrir, no supera el 20%, ¿no? Como nos marca pues la normativa en ese sentido a nivel general. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que también es otra literal artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público. 66. ¿Quién autorizará la transferencia referida en el enunciado que me daban toda la partida presupuestaria? En base a nuestro artículo 124 de la Ley de Hacienda de Castilla y León, efectivamente quien la tiene que autorizar en ese caso es la Junta de Castilla y León. ¿Por qué?
porque hay minoración, ¿no?, de crédito, y efectivamente nos lo marca como uno de los casos en los cuales si se rompe, ¿no?, esa limitación, sería la Junta la que lo tiene que hacer. Además os dicen a propuesta de la Consejería de Hacienda que estaría totalmente correcto. 67. ¿Cuál es el plazo máximo del que dispone la Administración para notificar la resolución expresa de un procedimiento de responsabilidad patrimonial? Otra vez teoría, ¿no?, pura y dura. Me voy al artículo 91.3 de la Ley 39/2015 y me marcan esos 6 meses. 68. ¿Cuál es el plazo para interponer el recurso potestativo de reposición? Artículo 124 de la Ley 39/2015. Los plazos de interposición es un mes, ¿no?, en concreto, ¿vale? 69. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición también está establecido no en un mes, en el 124 de la Ley 39/2015. 70. ¿Cuál de los siguientes recursos cabría interponer contra la desestimación expresa del recurso de reposición? En ese caso, el único que puedo interponer, me dice la norma, no puedo volver a interponer el propio recurso, el de alzada, claro, no procede. Aquí el especial en materia de contratación habría sido previo, por lo tanto lo único es el contencioso administrativo, y cuando ya te resolver expresamente un recurso de reposición, pues contencioso. 71. ¿Cuáles serían los efectos del silencio si la Administración no hubiese dictado y notificado en plazo la resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial, ¿no? Bueno, pues en ese caso, efectivamente sería, ¿no?, siempre, como nos establecen, desestimatorio, ¿no? Si nos vamos al artículo 91.3 de la Ley 39/2015, ahí lo tenemos, ¿no?, reflejado. Efectos en ese caso, cuando me están hablando en concreto de un procedimiento de responsabilidad patrimonial. Por eso digo el 91.3. 72. De haberse solicitado, ¿podría haber obtenido don Bonoso la autorización para esa actividad privada consistente en la participación del 15% en el capital de la empresa contratista? No, porque es no más del 10%. Si hubiera tenido menos de esa cuantía, sí, pero al superar, repito, el artículo 11 de la normativa del decreto 227-2027 es el que establece, de 1997, perdón, es el que establece no más del 10%. Por lo tanto, no, es una prohibición general de compatibilidad. 73. A don Bonoso se le imputa la infracción consistente en el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades, cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad. Según la normativa aplicable, ¿qué faltáis? Bueno, pues aquí no me están especificando, sí que es verdad que me dicen literalmente la infracción. Si yo busco texto refundido LEBEP, Ley de Función Pública de Castilla y León, pues efectivamente literal, tal como me aparece ahí, es del texto refundido del LEBEP, ¿no? El artículo 95.2 letra N, ¿no? La Ley de Función Pública también me la recoge en el artículo 81, ¿no? Pero aquí me está hablando del texto refundido. La respuesta me da igual, aunque haya tenido dudas y no sepa si me hablaban de una o de otra, va a ser calificada como muy grave, por lo tanto, la A. 74. Durante la tramitación del expediente disciplinario, ¿cuál es el plazo máximo de duración de una suspensión provisional? 6 meses es lo que se establece y os dicen la B. ¿Por qué? Porque no es en todo caso, como me marcan en la C, es 6 meses salvo que haya paralización del procedimiento por culpa del propio interesado. 75. La suspensión firme por sanción disciplinaria, no por delito. Nunca podrá exceder de 6 años. Ahí tiene tope. Sin embargo, cuando es por temas judiciales, la que establezca el juez, ahí no tiene limitación. 76. ¿De qué forma ocupará don Bonoso el puesto? El 12.345, ¿no? Y aquí nos especifican que sería una adscripción provisional, ¿no? Este puesto es el de la Consejería de la Presidencia y, claro está, es la única que podemos dar como válida en este caso. 77. ¿Qué periodo mínimo de cotización debe de acreditar don Bonoso para tener derecho al subsidio por incapacidad temporal? Daros cuenta que nos han dicho que él
sufrió un accidente en el trabajo, ¿no? Por lo tanto, en este caso no se exige periodo previo de cotización, ¿no? Ahí sí que tenemos que tener en cuenta, pues, los datos, ¿no? Que me marca, que me cuenta el propio supuesto práctico. Si no hubiera sido así, sí que se precisarían 180 días en los 5 años inmediatamente anteriores, pero en este caso, por accidente de trabajo o enfermedad profesional, no se exige periodo previo de cotización. 78. ¿Desde qué día se le abonará a don Bonoso el subsidio por IT? Bueno, pues en este caso nos marcan, ¿no?, que se va a hacer siempre a partir del día siguiente a que haya causado baja en el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque el día de la baja corre por cuenta del empresario, lo paga el empresario, nos lo dice el artículo 173 del Real Decreto Legislativo, ¿no?, del 2015 de la Seguridad Social. 79. ¿Es competente la Dirección General de Función Pública para la convocatoria del puesto para su provisión por el sistema de libre designación? No sería la competente, la B. Y la 80 nos dice qué situación administrativa quedaría don Bonoso en la Comunidad de Castilla y León tras tomar posesión del otro puesto de trabajo. Pues sería servicio en otras administraciones públicas, artículo 88 del texto refundido del EBE. Y de este segundo bloque nos han puesto dos preguntas de reserva, la 81, que nos dice: la tramitación anticipada del expediente de gasto requerirá que se produzca alguna de las siguientes circunstancias. La única, estamos hablando de una tramitación anticipada, simplemente la existencia habitual de crédito adecuado y suficiente para la cobertura del gasto del que se trate en los presupuestos de la comunidad autónoma, ¿no? Estamos simplemente tramitando anticipadamente, ahorrando trabajo, ¿no?, para luego, cuando haya que realizar la actuación. En la 82, ¿qué retribuciones y prestaciones percibirá don Bonoso durante la vigencia de la suspensión provisional, ¿no? Bueno, pues en este caso nos marcan que serían las retribuciones básicas y, en su caso, si la tiene, la prestación por hijo a cargo, ¿no? Las retribuciones complementarias, no. Cuando ya se afirme como cuenta para el cómputo del tiempo que ha estado en suspensión provisional, tendría que devolver esas retribuciones. Y 83 y última, ¿cuál es el órgano competente para imponer la sanción de suspensión de funciones, ¿no? Nos dicen el secretario general de la Consejería de la Presidencia, la Junta sería para la separación del servicio y, en base a la Ley del Gobierno del 2001, partimos de que sería la respuesta número C. Con esto hemos terminado lo que es ahora ya el supuesto práctico y sus preguntas de reserva. Gracias por compartir con nosotros la corrección de este ejercicio. No olvides suscribirte a nuestro canal para poder disfrutar de contenido único en materia de oposiciones. También nos ayuda mucho, si te ha gustado el vídeo, que le des al like para que podamos seguir creando contenido en este sentido. Nos vemos.